Hola líderes, qué bueno que están conectados el día de hoy. Gracias por haberme permitido y por permitirme estar conectados el día de hoy aquí en nuestra clase de la Certificación Internacional de Liderazgo de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto. Gracias por permitirme siempre a través de tu dispositivo móvil, de tu computadora, de tu televisión. No sé de dónde te estás conectando, no sé si estás en un grupo de multiplicación, pero gracias. Gracias por prestar atención y gracias por permitirte a ti mismo entrenarte y convertirte en un mejor líder todos los días. Esta sesión que vamos a tener el día de hoy y las clases subsiguientes que vamos a tener tratan sobre un libro maravilloso del doctor John Maxwell que se llama El lado positivo del fracaso. A nadie le gusta fracasar, pero hay que fracasar de vez en cuando. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer nosotros como líderes cuando cometemos errores, fracasamos, perdemos? Porque no siempre vamos a ganar, no siempre nos van a poner la medalla de oro. Pero ¿cómo podemos hacer para sacarle la mejor parte o el mayor provecho a cada una de estas circunstancias que nos hacen fracasar para convertirnos en personas que ciertamente en algún momento se van a convertir en líderes? Hoy vamos a ver entonces algunos principios que tienen que ver con lo que es el fracaso, lo que no es el fracaso, y cómo afrontar el fracaso de manera positiva para que podamos obtener el mayor rendimiento de cada una de las enseñanzas que nos deja cuando no ganamos. John Maxwell dice que nadie quiere fracasar, sin embargo, todo el mundo lo hace de vez en cuando. Y qué importante esta frase de Maxwell, porque a nadie le gusta perder, a todo el mundo le gusta cantar la canción del rey, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me contenda, pero sigo siendo el rey, ¿verdad? A todo el mundo le gusta eso. Pero la verdad es que de vez en cuando y de cuando en vez nosotros necesitamos fallar, nosotros necesitamos fracasar. Y necesitamos a veces equivocarnos porque aprendemos de cada una de nuestras fallas, de cada uno de nuestros errores, cosas o maneras diferentes de cómo hacer las cosas que estamos haciendo en el ejercicio de liderazgo, y eso nos va a permitir de manera precisa mejorar el rendimiento de lo que nosotros hemos aprendido en periodos anteriores. ¿Qué tipo de experiencia le podrías presentar tú a tus seguidores o qué clase de experiencias le podrías decir a tus seguidores que tú has vivido si tu historia todo el tiempo es de éxitos y de éxitos y de éxitos y no hay ningún fracaso? ¿Qué le puedes enseñarte a un seguidor o qué le puedes enseñarte a un discípulo en un momento de fracaso o en un momento de tragedia o en un momento de dificultad, si tú no has pasado por dificultades o tragedias? Por eso es que es tan importante fracasar. Y por eso es que aunque no querramos fracasar, ¿verdad? Y no se quiere, porque la verdad es que nosotros queremos todo el tiempo tener la medalla de oro, a veces nos toca quedar de cuarto lugar y ni siquiera la de bronce nos ponemos, a veces nos toca quedar de último y ni siquiera la de consolación nos ponen. Pero de vez en cuando todos, en alguna manera u otra, hemos fracasado. ¿Cuál es la principal diferencia entre la gente que triunfa y la gente mediocre? Bueno, ¿qué es lo que destaca a los vencedores? ¿Por qué algunos alcanzan alturas envidiables en tanto que otros caen estrepitosamente? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Bueno, considere esto. Muchas personas creen que el éxito proviene simple y llanamente del trasfondo familiar, es decir, personas que tienen apellido, que tienen abolengo, que tienen pedigrí, por llamarlo de alguna manera, es lo que les permite ser exitosos y que nunca fracasan. Y eso al final no es verdad. Las personas creen que si fueran ricas o que si tuvieran la suficiente cantidad de dinero no fracasarían, y no es verdad. Otras personas creen que la oportunidad es lo que determina el éxito, es decir, que las personas sienten que de alguna manera no son exitosas porque no se les ha dado la oportunidad. Y en muchas oportunidades he escuchado a cientos de personas decir que es que ellos no estuvieron en la universidad porque no tuvieron la oportunidad, porque no tuvieron los recursos. Y yo creo que lo que no tuvieron fueron las ganas, porque al final si tú quieres estudiar, lo único que tienes que hacer es estudiar. Nadie se muere por estudiar, nadie se muere de inteligente. Otras personas creen que el éxito radica en que son personas que tienen la moral muy alta, es decir, que son personas íntegras de valor, y eso no es lo que te hace una persona definitivamente exitosa. Las personas de alta moral también fracasan. A lo mejor no fracasan o no tienen debilidades de carácter, pero fracasan en el diario vivir de su liderazgo. La ausencia de dificultades, las personas creen que el éxito es la ausencia de dificultades y que la vida va a ser todo el tiempo color de rosa, y no es verdad. Y también hay algunas personas que creen que el éxito o que la falta de fracaso proviene justamente por la nacionalidad o por el origen étnico, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, si yo no fuera de esta nacionalidad, o lo que pasa es que lo que está pasando en este país es una tragedia y por ende todos nosotros somos unas personas que estamos viviendo con todas estas consecuencias. Y no tiene nada que ver eso, porque también en Alemania y en Japón y en Estados Unidos y en Noruega, pues hay personas que no son exitosas y también fracasan. O sea que el gentilicio no es lo que determina que las personas sean mediocres o que las personas definitivamente se conviertan en alguien exitosas en la vida.
¿Cuál es la diferencia entre la gente mediocre y la de éxito? Su percepción de y su reacción al fracaso. Y fíjate qué importante esto, y por eso te lo voy a marcar aquí. Porque esta es la diferencia fundamental, ¿no? La percepción y la reacción, ¿ante quién? Ante el fracaso. Es decir, cómo tú percibes el fracaso y cómo reaccionas ante el fracaso. Esos son los dos elementos fundamentales que determinan la diferencia entre las personas mediocres y las personas exitosas. Ahora, es difícil creer que una persona puede estar todo el tiempo siendo exitosa sin fracasar. No, es imposible. Es imposible. Ahora, hay tres actitudes, ¿verdad?, equivocadas que tenemos con respecto al fracaso. Nosotros le tememos, generalmente le tememos al fracaso. ¿Y qué significa que le tememos generalmente al fracaso? Le tememos generalmente al fracaso porque creemos que el fracaso sencillamente nos lleva a, el fracaso nos lleva en primera instancia a tenerle miedo porque creemos que el fracaso es peligroso, porque creemos que el fracaso es traumático, porque creemos que el fracaso es algo que no necesitamos vivir, que el fracaso es algo que se podría evitar, y es todo lo contrario. Muchas veces no entendemos el fracaso. ¿Qué significa que no entendemos el fracaso? Significa que a veces no sabemos por qué pasan las cosas, o le damos más valor al fracaso o le damos más valor a la derrota que al propio éxito que está detrás del fracaso. A veces no entendemos las circunstancias, no entendemos las situaciones por las cuales estamos enfrentando la vida, y tampoco entendemos ni siquiera por qué estamos fracasando a pesar de haber hecho algunas cosas de manera recurrente para que funcionen. Y en tercer lugar, pues obviamente no estamos preparados para el fracaso. Nadie se prepara ni entrena en un maratón como en un maratón para fracasar. Es decir, que las personas no están aptas para fracasar per se, porque cada uno de nosotros tiene una percepción y una concepción en su mente sobre el éxito. Ahora, tú sabes que me he dado cuenta yo con el tiempo que hay algunas personas que le tienen miedo al éxito. Hay personas que le tienen miedo al éxito porque dicen que el éxito es muy cuesta arriba, le tienen miedo al éxito porque creen que el éxito es extremadamente peligroso, porque la cúspide del éxito es algo que te hace sentirte vulnerable y solo, porque tienes que ceder muchos derechos y convertirte en alguien que solamente tiene deberes en la mayoría de las circunstancias o en la mayoría de los casos. Y las personas no están acostumbradas a eso, pero ¿sabes qué? Tampoco están acostumbradas al fracaso y no están preparadas, no lo esperamos, no nos preparamos para recibir el fracaso. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, quiero hablarles de un caso bíblico aquí, de uno de mis personajes favoritos. Este personaje se llama José. De hecho, José tiene una historia maravillosa y solamente se las voy a parafrasear. José tiene una historia maravillosa de éxito final, producto de una cadena indeterminada de fracasos. José era el hijo menor, era el hijo menor de la familia, era el consentido de la familia. El papá le había puesto una túnica de oro, una túnica de lino blanco, de colores. Los hermanos lo envidiaban. Y él una noche tiene un sueño donde unas espigas y unos girasoles se inclinaban frente a él, y que las estrellas y el sol se inclinaban frente a él. Y entonces él fue y le contó ese sueño a sus hermanos, y sus hermanos le dijeron: o sea, tú nos estás queriendo decir que nosotros vamos a ser tus esclavos. Entonces lo agarraron, ¿verdad? Y lo llevaron cautivo, y lo echaron en un pozo de agua, eso donde se recoge el agua, y se mete el tobito así, tiqui, 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 tiqui. Bueno, ahí lo tiraron, ¿verdad? Y le quitaron la ropa y le echaron sangre de animal, y le dijeron al papá que se lo habían comido los leones, los zorros, los animales de la selva. Entonces, José estaba ahí, ¿verdad? Y la verdad es que a mí me parece increíble esa historia, porque ahí arranca una gran historia de un gran hombre de Dios, de un gran líder, que producto de su fe inquebrantable y de sus principios, y de poder adaptarse a toda circunstancia difícil y al fracaso sobre todo, no permitió que el fracaso lo amilanara, ni que el fracaso lo hiciera menos que las demás personas. Y fíjate que José, al final lo que terminó pasando fue que, a través de un proceso que vamos a ver ahorita un poco más adelante, a través de todo un proceso, pasó a ser de ese desdichado y solitario hombre metido dentro de un pozo de agua, a convertirse en el gobernador del imperio más grande que existía en aquella época, que era Egipto. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ya lo vamos a ver. Y yo les recomiendo que se lean esa historia. Esa historia está en el libro de Génesis, ahí en sus Biblias, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver, pueden leerse en el libro de Génesis, ¿verdad? En el capítulo 39, y lo leen desde el 1 hasta el final, pues lo leen completo.
Pero ustedes se van a dar cuenta ahí que José, pues, es uno de esos personajes maravillosos, uno de esos personajes de los cuales muy poco hemos estudiado. A lo largo de todos esos personajes bíblicos que hemos visto en la certificación de José, hemos hablado muy poco. Y hoy vamos a hablar bastante de José porque José es el personaje que más se adapta al término del fracaso y a cómo sobrevivir al fracaso de una manera inteligente. Fíjate todo el proceso, que vivió José, y ahí lo tienes, ahí tienes tu pasaje bíblico. Cuando tú lo leas, tú te vas a dar cuenta de esa historia. Al principio José fue vendido como esclavo, ¿verdad? Porque una vez que fue lanzado en la cisterna, y por eso fue que les hice la antesala, una vez que fue lanzado en la cisterna, pasaron los ismaelitas, y los ismaelitas en una caravana se dieron cuenta de que José estaba ahí, los hermanos fueron y lo sacaron, se arrepintieron porque lo iban a dejar morir, y se lo vendieron a los ismaelitas, ¿verdad? Se lo vendieron a los ismaelitas como un esclavo, es decir, que ni siquiera le dieron la libertad, sino que lo vendieron y recibieron dinero por él. Y él fue vendido como un esclavo por sus propios hermanos. Una vez que llega, ¿verdad? A donde tenía que llegar, ¿verdad? Fue incriminado justamente por ser un adúltero cuando trabajaba en casa de Potifar, a pesar de haberse convertido en un hombre que había sido íntegro y que había administrado la casa de Potifar. Potifar era un militar de alto rango en ese tiempo en Egipto, y él cuidaba la casa, se convirtió en administrador de él. Su esposa se enamoró de José. Una tarde José estaba solo en la casa, la mujer trató de seducirlo, le quitó la ropa, él salió corriendo. La mujer, cuando llegó Potifar, le dijo que José la había tratado de violar, cosa que había sido mentira. Y bueno, ¿qué ocurrió? Fue llevado a prisión, volvió a prisión, soportó estuvo en la prisión, ¿verdad? Estuvo ahí hasta que el faraón tuvo un sueño, ¿ok? Y el faraón tiene un sueño. José lo que hacía era interpretar sueños en la mazmorra, y estuvo preso. Y sin embargo, mientras estuvo preso, hacía todo como para Dios, lo hacía con la actitud correcta, no le importaba lo que estaba ocurriendo a su alrededor, porque él decía, si lo que estoy viendo no se parece a lo que Dios me prometió, entonces significa que esto es temporal. Y luego de que interpretó el sueño de Faraón, pues salió de Egipto, salió de la cárcel a gobernar Egipto, perdón, y luego le dijo a Faraón un plan de gobierno de 14 años, y luego vivió 7 años de las vacas gordas, que era el sueño que había tenido el Faraón, y luego las 7 vacas flacas, o sea que también vivió y soportó la hambruna. Pero además, por si acaso era poco lo que había vivido, ¿verdad? Cuando ya el pueblo de Israel estaba muerto de hambre, porque estaban en la etapa de las vacas flacas, entonces sus hermanos regresaron a Egipto a comprar comida, y ¿con quién se encontraron? Con José, y José tuvo que perdonarlos, se enfrentó cara a cara con ellos. Tuvo que llorar amargamente porque estaban ahí, y luego le preguntó por su padre todavía estaba vivo. Bueno, al final esa historia tiene, como todo, tiene un final feliz, ¿no? Pero fíjense las 4 etapas, ¿no? José, podría pensar todo el mundo que el gran éxito de José fue que se convirtió en gobernador del imperio más poderoso de aquel entonces, que era el gobernador de Egipto. De hecho, cuando Faraón lo nombra gobernador, le dice, después de mí no habrá más nadie sino José que pueda gobernar sobre todo el imperio. Pero fíjate que para poder llegar ahí, tuvo que haber sido como esclavo, fue incriminado justamente por ser adúltero, fue llevado a la prisión, fue olvidado una cantidad de años allá adentro, vivió las 7 vacas gordas, estuvo trabajando, después vivió las 7 vacas flacas, y por último tuvo que enfrentar a su familia y perdonarlos y darles comida. Ahora, observe en cada uno de estos apuros y dificultades, él aprendió lecciones valiosas. ¿Y cuáles fueron las lecciones que aprendió José? Bueno, la primera lección que aprendió José es desarrolló una competencia y unas destrezas organizativas en el palacio de Potifar. Fíjate que cuando él sale de la cárcel y lo venden como esclavo, ¿verdad? Y él lo sacan del foso y es vendido como esclavo. Los ismaelitas lo venden como esclavo también a Potifar, pero fíjate que él desarrolló todas sus actividades, tus habilidades y sus competencias para administrar en la casa de Potifar. Entonces, ahí fue que en medio de su prisión o en medio de su esclavitud, él desarrolló al máximo todas sus competencias. ¿Qué hizo además? Utilizó su capacidad para solucionar problemas ahí en la casa de Potifar, porque mientras todos los demás estaban trabajando, pues él era el administrador de todo, y él se encargaba entonces de ser el mayordomo o el administrador eficaz de cada una de las propiedades que tenía Potifar, y las administraba excelentemente. Además demostró sabiduría al interpretar el sueño del faraón, porque cuando cayó en la cárcel preso, ¿verdad? Y estuvo en la cárcel durante años, luego cuando Faraón tiene el sueño y el copero del rey se acuerda que José interpreta sueños, pues él le dice, mira, yo conozco un hebreo que interpreta sueños, que su Dios es grandioso y poderoso, y él le dijo al faraón, mira, no seré yo quien interprete este sueño, sino que será
sino que será el Espíritu de Dios que está sobre mí el que te va a decir qué significa el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. En ese momento, cuando él comenzó a hablar, me llama increíblemente la atención que cuando él comienza a decirle a Faraón qué era lo que significaba el sueño, inmediatamente que él está contando, él lo que hace es que le habla al faraón de un plan de gobierno de 14 años, es decir, las vacas gordas significan que va a haber 7 años de bonanza y durante el siguiente periodo va a haber 7 años de sequía y de hambruna. Entonces, el mismo José le recomienda que entonces durante los 7 años de hambruna ellos recojan semilla y lo guarden y lo almacenen, y Faraón lo detiene y le dice, oye, mira, ¿sabes qué? No me digas más nada, porque si tú sabes qué es lo que hay que hacer, entonces yo te voy a nombrar gobernador. Y ese fue el gran día de José. Se preparó para salvar al país porque durante los 7 años aplicó el plan de gobierno de manera precisa. Durante 7 años almacenó el trigo, almacenó el grano, guardó para cuando llegaran las 7 años de vacas flacas, él poder vender el grano, porque fíjense que no lo regaló, vendía el grano y el grano lo utilizaban las personas que lo compraban o bien para sembrar o bien para alimentarse. Y con ese dinero que él recibía a cambio de la venta del trigo, entonces él mantenía el imperio. Y además de lo que la gente sembraba, cobraba una parte, cuando les daba la semilla, él cobraba un impuesto y ese impuesto se traducía en mayor semilla que permitía luego seguir sembrando en el tiempo de las vacas flacas o en el tiempo de la sequía, ¿no? Y por último, mostró una gran paciencia e integridad para tratar a todos aquellos que lo habían maltratado a él. Qué increíble que después de haberse convertido en el hombre más poderoso del planeta Tierra, ¿verdad? Sorprendentemente, entonces, se tiene que encontrar nuevamente con los que aparentemente provocaron aquella desgracia, habiéndolo vendido como esclavo y metiéndolo en el palacio, en el pozo, ¿verdad? Pero lo que no estaban sabiendo sus hermanos es que si no lo hubieran colocado en ese pozo, él jamás hubiese llegado a encontrarse frente a Faraón. Es decir, que lo que te quiero decir el día de hoy es que por muy horrible que sea la situación que tú estás viviendo, por muy desagradable que sea la situación que estés pasando, por muy increíble e impredecible que sea la situación que en este momento estés protagonizando, lo más seguro es que ese problema que estás viviendo, si lo tomas con la actitud correcta y aprendes de ese fracaso, te va a catapultar directamente al destino y al propósito que Dios marcó desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Las cosas que te están pasando hoy, por eso es que la palabra de Dios dice que todas las cosas obran a bien para los que aman a Dios, y después pone una coma y dice conforme a su propósito. Es decir, que si tú estás caminando en tu propósito y estás haciendo lo correcto dentro de tu propósito, entonces todas las cosas que pasen, sean buenas o sean malas, todas te ayudan a bien. Y cuando todas las cosas te ayudan a bien, eso incluye también las cosas que te ayudan a bien, también son todas aquellas cosas inclusive que te han marcado un fracaso. Ahora, finalmente, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó con José? José es ascendido, ¿verdad? Y mientras estuvo olvidado en prisión, ¿verdad? Él desarrolló ahí, ¿verdad? En ese lugar, en ese espacio, desarrolló unas características en la cárcel, que fue el momento como más lúgubre, más triste, digamos, más indecoroso de su vida o de su carrera, ¿no? Pero fíjate que él en ese lugar desarrolló un sentido fuerte de seguridad, desarrolló un sentido de identidad. Él sabía que era hijo de Dios, sabía que era lo que Dios le había prometido, tenía una fuerte empatía con la gente, se llegó a convertir en el administrador de la cárcel, tenía un sentido fuerte de propósito, sabía que lo que Dios le había prometido lo iba a cumplir, indistintamente de que él estuviese preso. Y sabes qué, tenía un sentido claro de la perspectiva, es decir, que él podía tener la noción real de que además de lo que las circunstancias le estaban permitiendo ver, él en algún momento iba a poder llegar a donde tenía que llegar. Y cuántas veces nosotros dejamos de hacer cosas o nos confundimos o echamos hacia atrás proyectos o simplemente no nos atrevemos a hacer cosas porque tenemos temor al pasado y perdemos la perspectiva real de lo que quizás pudiese ocurrir en el futuro producto de las cosas que nosotros limitamos en el presente. ¿Qué tal si hoy te atreves a dar ese gran paso? ¿Qué tal si hoy te atreves a quitar toda limitación de tu mente? ¿Qué tal si hoy te atreves a quitar toda limitación de tu corazón y te atreves a dar ese paso indistintamente de que fracasas? Porque ya sabes que indistintamente de lo que pase, el fracaso te va a ayudar y te va a permitir adquirir enseñanzas o adquirir estrategias para poder lograr el fin último de tu vida, que es encontrar y trabajar en tu propósito de vida. ¿Cómo le ponemos una cara nueva a la adversidad, líderes? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la primera frase que quiero que marques en tu corazón es que no hay logro sin fracaso, líderes. No existe forma de alcanzar la medalla de oro si previamente no fracasas. No hay manera. Nadie entrena solamente para ganarse la medalla de oro. Es decir, tú no haces un entrenamiento hoy y de repente mañana te conviertes en medallista de oro. No, tienes que haber perdido muchísimas competencias, muchísimas carreras y seguir entrenando muy duro y muchísimo tienes que seguir entrenando porque
de cada una de estas experiencias, de cada una de estas actividades que tú hayas realizado que te hayan conducido al fracaso, tú vas a poder entonces, ¿verdad? Desarrollar la mejor parte o tomar la mejor parte de eso para, para poder catapultar hacia el éxito lo que estás viviendo. Entonces, ¿qué pasa con las personas mediocres? Las personas mediocres tienden a fracasar sin buscar el lado positivo de esa experiencia. Se conforman con lo que tienen, le tienen miedo, retroceden, no avanzan y se quedan en el lugar donde están. Y responden, responden en muchas de las siguientes maneras al fracaso. Mira, lo primero que hacen los mediocres es que culpan a los demás. Es decir, la culpa nunca es de ellos. Ellos siempre lo hicieron todo bien y siempre el responsable de lo que les está pasando es un tercero. Siempre repiten los mismos errores. Es decir, que por más que quieren, por más que quieren y por más que quieren, avanzar, pues lo que hacen es repetir los errores porque no toman el fracaso como una experiencia, sino que lo toman como como un obstáculo que en vez de afrontarlo, lo que hacen es que lo esquivan y más adelante se lo encuentran. Esperan nunca volver a fallar de nuevo y eso es imposible. Nadie es infalible. Todo el mundo va a volver a fallar. Todos nos vamos a equivocar. Esperan seguir fracasando. Y entonces se concentran y establecen en su subconsciente paradigmas como, por ejemplo, no lo voy a lograr, nunca voy a terminar, no me voy a graduar, este negocio nunca va a funcionar, por más que quiera, nunca más lo voy a lograr. Y se pone todo tan difícil y tan difícil y tan difícil que al final, pues esperan, en vez de esforzarse por alcanzar el éxito, lo que hacen es que sueltan los guantes y tiran la toalla anticipadamente porque piensan que van a fracasar per se. Aceptan la manera tradicional de pensar ciegamente. Y es decir, que su pensamiento inicial es el pensamiento que los conduce hasta el final. Si ellos arrancan con una actitud de fracaso, al final, ¿qué van a obtener? Van a obtener un fracaso. Sienten temor debido a los errores del pasado. Y los errores del pasado siempre se guardan en esa carpetica que nosotros tenemos siempre en el archivo del dolor. Y el archivo del dolor lo único que nos hace es permitirnos desaparecer temporalmente todas las circunstancias que nos han llevado a cometer algún tipo de error, algún tipo de fracaso y que de alguna manera nos han producido algún dolor o alguna pérdida. Entonces nosotros lo guardamos en el archivo del dolor, lo tenemos ahí, creemos que lo hemos superado, pero inmediatamente que nosotros nos enfrentamos a una realidad igual o a un proceso semejante, lo que hacemos es que abrimos la gaveta y el subconsciente nos dice, epa, no lo hagas, detente, ¿no? Siempre están pensando que son unos fracasados, siempre están pensando que son unos perdedores, nunca creen que van a tener éxito y terminan renunciando a todo lo que se plantean. Entonces, cuando renuncian a todo lo que se plantean, ya entonces es muy tarde como para poderles asesorar, para poderles ayudar o para poderles decir, bueno, líderes, yo creo que llegó el momento de hacer esto, de hacer aquello, ¿no? Entonces, es un trauma para ellos emprender cualquier cosa porque cuando ellos emprenden o cuando ellos trabajan en algo, sencillamente lo que hacen es que no se mueven en la dirección correcta porque el fracaso los persigue como si fuese una sombra. Los que logran grandes cosas, ¿verdad? A diferencia de los mediocres, ¿qué es lo que hacen? Bueno, lo primero que hacen es que asumen la responsabilidad. Es decir, ellos dicen, la culpa es mía. El éxito es del equipo, la culpa es mía. Jamás renuncian. Siguen intentándolo, siguen intentándolo, siguen intentándolo. Piensan que el fracaso nunca es definitivo. Es decir, en algún momento esto va a tener que funcionar. Por eso es que ustedes me escuchan todo el tiempo diciendo, en algún momento nosotros vamos a formar los 100.000 líderes. Hoy no somos, pero en algún momento esto lo vamos a lograr. En algún momento el plan de expansión va a funcionar, en algún momento el plan de multiplicación va a funcionar, en algún momento. Por más que yo no los esté viendo ahorita, yo estoy convencido y claro de que lo que vamos a hacer tiene cumplimiento en el tiempo y tiene un cumplimiento producto del fracaso que seguramente vamos a experimentar en la primera temporada. Pero yo estoy seguro que con esfuerzo y sacrificio y tomando las decisiones correctas, nosotros seguramente lo vamos a poder lograr. ¿Se atreven a tomar riesgos? Hay que ser un arriesgado para querer formar 100.000 líderes en 5 años. Desafían las suposiciones y las ideas obsoletas. Cuando las personas te dicen, no, eso no se va a lograr porque siempre se ha hecho así, tú simplemente los descartas, los dejas a un lado y le dices, mira, ¿sabes qué? Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, aunque tú hoy no lo estés viendo. Siempre mantienen una actitud positiva y por más que quieran, y por más que el panorama, que el ambiente esté negro, esté gris, siempre tienen una actitud positiva que los lleva a culminar o los lleva a concluir que más allá de lo que están viendo, más allá de los horizontes y más allá de los nubarrones, el sol siempre va a terminar saliendo. Saben que el fracaso es parte del progreso y cada vez que nosotros nos equivocamos, las personas exitosas lo que decimos es, mira, vamos a aprender una nueva manera o una manera diferente de no equivocarnos, vamos a aprender una manera diferente para poder alcanzar las cosas. Y las personas que no son mediocres, las personas que son exitosas y que buscan el lado positivo del fracaso, ¿sabes lo que hacen? Aprenden todos los días de cada error. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder esta pregunta. ¿Qué es lo que usted considera un fracaso, en primer lugar? ¿Puede pensar en algún ejemplo de su propia vida o de la vida de otros? ¿Cómo buscaría el lado positivo del fracaso
en esta situación? Tómate un par de minutos ahí para que respondas a esas tres preguntas y tu facilitador, si considera pertinente, abrir un pequeño debate para que cada uno de ustedes pueda decir cuál es el lado positivo del fracaso. Qué bueno, líder, que ya te diste cuenta entonces qué consideras para ti que es el fracaso, pero vamos a continuar porque esto se está poniendo bueno. ¿Qué no es el fracaso? El fracaso tiene unas definiciones en nuestras mentes, producto de nuestras propias experiencias, de nuestro propio paradigma, que nos llevan quizás a concluir cosas que no es verdaderamente el fracaso. Ahora, ¿qué no es el fracaso? Las personas piensan que el fracaso es evitable y no lo es. No puedes evitar el fracaso. En algún momento de tu vida o en alguna circunstancia vas a fracasar. Las personas piensan que el fracaso es un evento y tampoco es un evento. El fracaso es un proceso, así como el liderazgo es un proceso y el liderazgo es un proceso que dura toda la vida. Bueno, de igual manera, el fracaso también es un proceso porque fracasas en reiteradas y reiteradas y reiteradas oportunidades. Y fracasarás tantas veces como tantas formas iguales sigas haciendo las mismas cosas. Entonces, el proceso del fracaso es un proceso inevitable que te va a llevar a convertirte en una persona de éxito. Las personas piensan que el fracaso es un enemigo y no lo es. Y el peor enemigo de nuestro propio liderazgo, ¿sabes quién es? Tú mismo. ¿Quién es? Tú mismo. No hay nadie que sea tu peor enemigo. Tu peor enemigo eres tú porque tú eres el que pone limitaciones y el que hace que las cosas que tú quieras llegar a realizar no se hagan. Entonces el fracaso no es tu enemigo, el fracaso no es lo que te impide que alcances el éxito. Eres tú mismo el que no está determinado a alcanzarlo. Las personas piensan que el fracaso es irreversible, que las personas piensan que el fracaso se va a convertir en algo que no va a tener más nunca un remedio o que no se va a componer. Y generalmente yo siempre pongo este ejemplo, generalmente pasa cuando las personas se divorcian o cuando las personas se terminan con sus novios y tienen aquellos despechos interminables y terribles y piensan que se van a morir de eso y al final te das cuenta que nadie se muere de despecho. Nadie se muere de despecho y nadie se muere por ser inteligente. De bruto a lo mejor sí te vas a morir, pero de inteligente no. Las personas piensan que el fracaso es un estigma y que tú cargas con esa cruz todo el tiempo. Y no es un estigma, ¿sabes? El fracaso simplemente es una marca, una pequeña lesión que te permite, que te duele en algún momento, pero que luego cicatriza y se quita. Y las personas piensan que el fracaso es definitivo, que no tiene remedio, que no tiene compón. Y sabes que no es verdad. El fracaso tiene remedio, el fracaso no es definitivo. Si tú aprendes a lavarte la cara y a seguir hacia adelante, créeme que aprendiendo de lo que hiciste y que se convirtió en un fracaso, te vas a convertir en un gran líder. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder esta pregunta. Reflexione sobre su idea de éxito. ¿A qué se asemeja según usted, según el mundo y para Dios? Voy a regalarte un par de minutos para que lo respondas y ya nos vamos a volver a conectar. Qué bueno, líder, que ya hayas entonces descubierto cuál es la definición de éxito para ti, para el mundo y para Dios. Y ahora quiero hablarte de un caso bíblico que me fascina, como siempre, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Si usted no ha visto esta película, tiene que verla. Esa es una película de vista obligatoria de todos los que se escriben en la certificación internacional de liderazgo. Usted tiene que ver esta película, El apóstol Pablo. Tienes que verla. Los errores no son fracasos, la adversidad y los apuros o las dificultades no significan derrota. Son meramente el precio del logro en la jornada hacia el éxito. Yo le recomiendo que usted se lea la carta de los Filipenses del capítulo 4 para que vea por qué el apóstol Pablo creía que el fracaso simplemente era una manera diferente de poder acomodar la vida para poder llegar hacia el éxito. Quiero pedirle a tu facilitador que te ayude a responder esta pregunta de evaluación y de aplicación que vas a llevar de tarea para tu caso. Evaluación. Piensa en algún contratiempo reciente que haya experimentado. ¿Cómo respondió? ¿Qué es lo que aprendió? Aplicación. Dese cuenta de que existe una diferencia importante entre las personas mediocres y las que alcanzan sus metas. Conforme usted enfoca su siguiente proyecto grande, dése la libertad de cometer algunos errores mientras que trabaja en él. Gracias, líderes, por estar conectados. Gracias por permitirme estos minuticos para poderte hablar del lado positivo del fracaso que solamente empieza. Así que no te vayas a mover porque enseguida nos vamos a conectar aquí en la Certificación Internacional de Liderazgo de Alto Impacto. Ya nos vemos.